Bien, el título de mi trabajo es, en el ámbito de la política, Diálogos y consensos para construir la comunidad política. Análisis de la crisis argentina actual. Leo el resumen con el que comienza mi trabajo, que dice que Argentina está sumergida en una crisis política y económica que tiene raíces en un deterioro de la moral social. Este deterioro de la moral social impide que Argentina sea verdaderamente una comunidad política en la que todos sus integrantes busquen el bien común y reciban los beneficios del bien común. Desde mi punto de vista, la manifestación más clara de este deterioro moral se da en la falta de diálogo entre las diversas fuerzas políticas, entre sus dirigentes, pero también entre sus militantes y simpatizantes. Solucionar este deterioro es posible si ponemos en práctica el concepto de amor social y vemos en el otro un hermano más allá de las diferencias políticas. Estamos en octubre de 2023 y mi postura es que nuestro país se encuentra sumergido en una crisis económica. Esto se manifiesta en varios aspectos, se manifiesta en el aspecto social, se manifiesta también en el aspecto cultural, pero principalmente se manifiesta en el ámbito de lo político. Mientras estoy filmando este video, estamos en la etapa previa a las elecciones del domingo, en el cual el pueblo deberá elegir autoridades nacionales, incluyendo el cargo de presidente de la nación. Y lo que yo siento es que hay como una carrera entre la necesidad de poder tener un futuro estable y la incertidumbre respecto a la posibilidad de tener un futuro estable. Y a ello he notado que aparece mucho en este debate previo a las elecciones el tema de la política. Es un término que aparece con mucha frecuencia, tanto en los discursos de los candidatos como de los militantes. También aparece mucho en los mensajes de los comunicadores, de los grandes medios, en las redes sociales. Ese término tiene como un doble significado. En algunos casos, la política define o designa a la causa principal de nuestra crisis, y en otros casos la política es expuesta como un valor que se debe defender y con el cual podemos recuperar el país. En este punto de vista, yo veo que la doctrina social de la Iglesia puede realizar algunos aportes valiosos sobre la política, teniendo en cuenta las condiciones actuales. Bueno, y eso es lo que me propongo. Para empezar, yo quiero partir de una frase que leí en uno de los apuntes del profesorado de historia. Es de una historiadora argentina, creo que cordobesa, la verdad no estoy muy seguro, que se llama Liliana Aguiar. Ella en una revista para profesionales de la enseñanza de la historia hizo esta definición que cuando yo la leí en el aula me impactó mucho. Ella dijo: el problema de la Argentina es básicamente político. Entonces, esa afirmación de esa historiadora es el punto de partida de mi trabajo. Me pareció necesario en mi trabajo hacer una memoria de nuestra historia, particularmente desde los últimos 100 años, que podemos citar o iniciar en el golpe de Estado de 1930. Después del golpe de 1930 se abrió una etapa de turbulencia y no había una democracia consolidada. El clímax de la violencia política que marcó aquella etapa fue la dictadura militar del 76 al 83 aquí en Argentina. Y después de eso se inicia una etapa de recuperación de la democracia que, gracias a Dios, ha cumplido ya 40 años. La historiadora Liliana Aguiar, si bien define al problema argentino como básicamente político, señala dos aspectos
que son la inestabilidad política recurrente y el empobrecimiento social y económico. Yo propongo la idea de que en esta etapa democrática, de la cual llevamos ya estos 40 años, lo político, que parecía en un momento el eje transversal de la vida en Argentina, pasó a un segundo plano, y lo económico fue ganando espacio. Entonces se hizo muy común en Argentina hablar de la crisis, relacionándola más con los aspectos económicos. Esto, bueno, seguramente está influenciado por los momentos pico de deterioro económico, como la hiperinflación de fines de los 80, comienzos de los 90, o también el estallido y la devaluación de comienzos del siglo XXI, 2001, 2002. Entonces, al calor de esta importancia que fue adquiriendo el aspecto económico, se han establecido posiciones ideológicas muy enfrentadas entre sí, y esto es lo que en Argentina se conoce como la grieta. Es un término que expresa la polarización de la sociedad argentina respecto de estas ideas, principalmente sobre la economía. Nos situamos ahora en este último momento álgido de crisis económica argentina que mencioné recién, es decir, el paso entre el siglo XX y el siglo XXI. Más concretamente en Argentina, la crisis económica y también institucional de diciembre de ese año. Es bueno recordar que en agosto de 2001 la Conferencia Episcopal Argentina hizo un llamamiento, publicó un documento pequeño titulado Queremos ser nación, donde alertaba sobre la crisis, la calificaba como inédita y lo decía con estas palabras: crisis inédita porque no es solo coyuntural, sino crisis histórica, que supone un largo proceso de deterioro en nuestra moral social, la cual es como la médula de la nación. Este documento fue publicado en agosto de 2001. En diciembre de ese año se produjo la crisis institucional que desembocó en la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Entonces, según los obispos, la crisis no era coyuntural, no era algo que se había originado en el momento, sino que era una crisis histórica. Y más concretamente, esa crisis tiene un origen moral. Esa crisis institucional tuvo también efectos muy graves en el aspecto económico, pero estos pudieron ser solucionados por los siguientes gobiernos a partir del año 2002-2003. Esta recuperación económica no trajo la solución al problema de fondo, que era de orden moral. De hecho, los obispos de Argentina en el año 2008 publicaron un documento. Este documento hacía un bicentenario en justicia y solidaridad. En esas páginas decían: la situación actual del país y de la economía global nos demuestran que el desarrollo no se limita al simple crecimiento económico. Y aquí yo quiero citar al Papa Francisco, que en su encíclica Fratelli Tutti decía que la política no debe someterse a la economía. Mi postulado es que los aspectos económicos adquirieron una importancia muy grande y lo político aparecía como secundario. El Papa en Fratelli Tutti volvía a poner las cosas en el orden inverso. En este documento de 2008, donde se preparaba el bicentenario de Argentina, los obispos argentinos insistían con la idea sobre el carácter demasiado importante que había adquirido la economía, y lo hacían con estas palabras: no se trata solamente de un problema económico y estadístico, es primariamente un problema moral que nos afecta en nuestra dignidad más esencial y requiere que nos decidamos a un mayor compromiso ciudadano.
La doctrina moral de la Iglesia, en el apartado 384, nos habla acerca del orden moral. Dice que existe una ley moral basada en la religión. Dice que es la más adecuada para resolver los problemas de la vida individual y social. Y dice que los hombres, es decir, las personas, están llamados a formar una comunidad política. Yo incorporo entonces este concepto de comunidad política y hago la siguiente afirmación. Si el problema argentino es un problema de índole moral, entonces es el resultado de la incapacidad para vivir realmente en una comunidad política y de buscar el bien común, que es lo que nos dice la Iglesia a través del compendio. Por lo tanto, para superar la crisis que nuestros obispos llaman histórica, lo que hay que hacer en este país es buscar el bien común a través de la construcción de una auténtica comunidad política. ¿Y cuál es la herramienta para lograr construir una auténtica comunidad política? El diálogo. Los obispos lo expresan en ese mismo documento rumbo al Bicentenario. Dicen en el punto número 5, solo habrá logros estables por el camino del diálogo y del consenso a favor del bien común. Sin embargo, acá tenemos un problema porque en Argentina el diálogo ha sido sustituido por un intercambio de acusaciones, agravios, chicanas. El consenso ha pasado a ser, en el lenguaje de los dirigentes políticos, una mala palabra, pues supone una especie de traición o de rendición de las propias ideas y rendirse ante las ideas de los demás, una cosa así. Esta visión negativa respecto del diálogo y del consenso ha sido expresada por los dirigentes en general, pero también ha sido asumida como propia esa idea de que el consenso es malo, ha sido asumida también por los militantes, por los simpatizantes de las ideas políticas. Negar espacios al diálogo y a la búsqueda de consenso es una manera también de expresar un odio hacia el otro por sus ideas políticas. Esto es también la grieta en Argentina. Yo soy profe de historia, así que me gusta mucho la historia. Disculpen si me voy para atrás algunas veces. Quiero como recordar momentos en los cuales se crearon auténticos espacios de diálogo con suerte diversa. El primero sucedió apenas recuperada la democracia con la creación de la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que estaba compuesta por figuras de la cultura, también de la iglesia, dirigentes sociales, y produjeron un documento que fue el libro Nunca Más. Este libro, Nunca Más, sobre ese libro se realizó un juicio también inédito en la historia mundial, que fue el juicio a las juntas militares. Otro momento en el cual hubo un consenso de que había que superar las diferencias para encontrar soluciones a la situación presente fue en la mesa coordinadora del diálogo argentino después de la crisis del año 2001. Una vez más, esta mesa del diálogo argentino reunió figuras de diversos ámbitos y produjo también un documento que fue titulado Bases para las reformas, principales consensos. Un tercer ejemplo de creación de un espacio de consenso podría haber sido la mesa contra el hambre convocada por el actual presidente Alberto Fernández en diciembre del 2019, pero que se disolvió después de un año y medio sin haber, digamos, llegado a un objetivo concreto. Aunque yo rescato estas experiencias como positivas, como ejemplos de diálogo y de consenso, hay que reconocer que no involucraron mayormente a dirigentes políticos, sino a actores sociales, culturales, como dije recién. Han sido las únicas experiencias y lamentablemente los políticos argentinos no han establecido algún espacio similar para hablar sobre política.
Los dirigentes políticos argentinos son entonces reacios al diálogo. Hay algo interesante que se ha impuesto en los últimos tiempos, es esta modalidad del debate presidencial televisado. Ha habido dos este año. Creo que ese podría haber sido también un espacio en el cual viéramos a los dirigentes políticos dialogar y definir posturas, posiciones de una manera constructiva y de alguna forma también, ¿por qué no?, tomando los aportes de los dirigentes adversarios. Creo que eso habría sido un muy buen ejemplo para la ciudadanía en general. Sin embargo, en la práctica estos debates televisados se han convertido en un espacio para intercambiar agravios. Creo que esta experiencia, la de los debates televisados, refuerza entonces la idea de que la dirigencia política argentina es reacia al diálogo. Aquí yo me pregunto, ¿esta falta de diálogo, esta grieta, en realidad es tan contundente? Creo que en realidad hay un entramado de grietas y que las prácticas políticas de estos dirigentes no son en realidad tan distintas entre sí, las ideas no son en realidad tampoco tan distantes entre sí. Creo que con un poco de buena voluntad estos dirigentes podrían encontrar los puntos en común que hay en sus discursos y a partir de eso diseñar estrategias conjuntas para enfrentar las consecuencias más graves de la crisis. Que los políticos argentinos digan, bueno, vamos a definir que más allá de quién gane las elecciones, se tomen esta serie de medidas, porque son las que el país necesita y que no tienen que ver con el color político de quien gobierne. Sin embargo, la dirigencia se esfuerza en subrayar las diferencias como una manera de construir identidad partidaria. ¿Tienen entonces que renunciar los dirigentes políticos a su identidad partidaria? ¿Tienen los partidos y las fuerzas políticas que desdibujarse y perder lo que los ha definido, su plataforma? No se trata de eso, nadie ha pedido eso. De hecho, el enfrentamiento entre ideas y entre propuestas es inherente al sistema democrático. Sin embargo, el enfrentamiento de ideas en el marco de la democracia se da a través de un conjunto de normas y de reglas. El compendio de doctrina social de la Iglesia dice en el punto 406 que la democracia es también el resultado de un respeto formal por las reglas. Me pregunto entonces si esta costumbre extendida, adoptada por los dirigentes y secundada por la militancia, esta costumbre de demonizar al otro, atribuyéndole ideas perversas o malvadas, como que el otro es el que viene a destruir el país o aprovecharse del país y que solamente yo tengo la buena intención de reconstruirlo. Me pregunto si esa idea no va en contra de los principios mínimos de la democracia. Para ir cerrando entonces, quiero volver a mencionar este documento titulado Queremos ser nación de agosto de 2001, antes del estallido de ese año. En el punto 8 de ese documento, los obispos realizaron un llamamiento a distintos sectores de la sociedad argentina, a la sociedad en general, es decir, a la ciudadanía, también a los dirigentes políticos, a los sectores más privilegiados económicamente hablando, a los trabajadores, también a los mismos pastores de la iglesia. A todos ellos se los convocaba a trabajar para cambiar el rumbo. Al hacer este llamamiento a tan amplios sectores, los obispos estaban diciendo que el problema no estaba simplemente en la dirigencia, sino que toda la sociedad argentina de alguna manera contribuía y por lo tanto de alguna manera tenía la posibilidad de remediar estos males. Esto queda subrayado, demostrado en el punto 9 de ese documento Queremos ser nación, donde dice: no nos cabe duda que un pueblo unido que mire con valentía la situación actual sabrá reconocer la gravedad de la crisis y asumir la responsabilidad que le cabe en la misma. Pondrá en marcha las reservas espirituales que posee y acabará por imponer respeto a las demás naciones del concierto internacional para lograr un trato justo.
Creo que este análisis que hicieron los obispos en 2001 y este llamamiento tienen plena vigencia actualmente. Aunque he hablado mucho del rol de la dirigencia política, creo que cada persona puede colaborar desde su lugar trabajando por el bien común. Creo que cada persona puede fomentar la convivencia. La superación de la grieta y la creación de espacios de diálogo pueden lograrse si cada persona logra salir de sí misma e ir al encuentro del otro. Creo que estos pequeños gestos sumados pueden hacer un efecto dominó muy positivo. El Papa Francisco en Fratelli Tutti dice: el amor lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo es también civil y político y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. Por esa razón, el amor no solo se expresa en relaciones íntimas y cercanas, sino también en las macro relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. En definitiva, el amor es la fuerza que puede movilizarlo todo. Y aunque ya estoy terminando, me gustaría proponer otro concepto más que menciona el Papa Francisco: el amor social. Es un término que el Papa Francisco menciona también en su encíclica Fratelli Tutti y dice lo siguiente: es una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy y para renovar profundamente desde su interior las estructuras, organizaciones sociales y ordenamientos jurídicos. La encíclica Fratelli Tutti fue publicada en 2020 y el Papa Francisco, al escribirla, pensaba en el mundo entero. Pero creo que en este documento está la clave para el caso argentino. El punto 180 de Fratelli Tutti dice concretamente: reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar una amistad social que integre a todos no son meras utopías. Eso es lo que los argentinos, particularmente la dirigencia, pero también la ciudadanía en general, debe hacer: dejar de ver al otro como un adversario y cargarlo de odio. Debemos reconocer también que ese otro tiene un pedacito de la verdad. Partiendo de ese pensamiento de amor, podemos lograr vías de diálogo y por ende una mejor convivencia y también la construcción de la comunidad política que nos merecemos. Muchas gracias.